¿Alguna vez han sentido que han tenido un logro y no están a la altura de ese logro? Como si fuese por coincidencia y no por su propio mérito. Por ejemplo, tener miedo de participar en un debate del que se llevan preparando por mucho tiempo por sentir que no están a la altura de su contrincante. Mi nombre es Joaquín Loberza y voy a hablarles del síndrome del impostor. Y sí, si les pasa esto frecuentemente, es probable que estén pasando por este síndrome. No se preocupen, no significa que estén enfermos, ni que estén locos o tengan algún tipo de enfermedad mental. Es algo muy común y le puede pasar a cualquiera. Solo se le llama síndrome para intentar enmarcarlo en algún nombre. Es cuando una persona tiene un logro y luego se autopercibe como inferior, sintiendo que sus capacidades y conocimientos no están a la altura de lo que ha hecho, y atribuye todos esos logros a factores externos. Por esto uno termina sintiendo nervios, estrés, ansiedad, angustia y termina mortificándose por dentro con pensamientos negativos sobre sí mismo. Entonces, podemos autoexigirnos mucho para lograr sentirnos a la altura o, por el contrario, quedarnos en nuestra zona de confort para no terminar expuestos al del resto. Todo esto se hace para que el supuesto fraude no sea descubierto y no terminar humillados ante el resto. O por querer mantener un estado de humildad, evadiendo elogios, por ejemplo. Las causas por las que puede que te pase esto son muchas. Es común que pase porque te comparaban con alguien en la infancia, o por ser muy perfeccionista y querer que todo salga perfectamente bien y sin errores, o por querer conseguir bienes, por ejemplo, esforzarse de más para conseguir un aumento de sueldo. En general, todos los casos tienen en común que a uno se le impone que debe ser mejor de lo que ya es y esforzarse más. El síndrome se ha intentado clasificar en 5 tipos, por lo que uno no necesariamente tiene que sentirse completamente identificado con este, porque se ha hecho para intentar enmarcar a las personas que les pase. El primero es el perfeccionista, que es aquel que siente que es aquel que ha tenido un logro y luego siente que pudo haberlo hecho mejor. Luego está el individualista, que es aquel que siente que si trabaja con alguien más no es merecedor de recibir crédito, por no haber hecho el trabajo completo, o por sentir miedo de que al trabajar con alguien más sea descubierta su supuesta incompetencia. También está el experto, que siente que debe saber absolutamente todo sobre el campo al que se dedica. Otro es el superhumano, que siente que debe saber absolutamente todo sobre todos los ámbitos para sentirse competente. Y por último está el superhumano, que siente que debe hacer más que el resto para que al compararse con los demás pueda sentirse capaz de lo que hace. Ahora voy a hablarles de lo que ocurre en el cerebro de alguien con el síndrome del impostor. Me parece interesante hablar de esto porque uno se da cuenta y piensa, por eso es que hago esto todo el tiempo. Y de este modo se hace mucho más fácil entender por qué nos pasan las cosas y cómo mejorar para evitar que sigan pasando. Las 3 cosas involucradas con el síndrome del impostor son las amígdalas, la plasticidad cerebral y la conciencia. Las amígdalas son 2 pelotitas con forma de almendra. Su función es recibir información y, en base a si es peligroso o no, poner el cuerpo en estado de alerta. Esto es lo que nos hace sentir miedo de ser descubiertos. Sin embargo, se preguntarán, ¿por qué las amígdalas de alguien con el síndrome del impostor lo ponen tenso por cosas por las que yo no me pondría nervioso? Bueno, es porque las amígdalas están relacionadas con otra parte del cerebro llamada hipocampo, que almacena recuerdos temporales. De este modo, las amígdalas pueden saber si la información es peligrosa. Por ejemplo, si a un chico su padre le dijo, comparándolo con su hermano, que es un inútil porque no sabe ni hacer tostadas, es probable que en el cerebro de ese chico se guarde, pucha, soy un inútil porque no sé hacer tostadas. Luego se va a sentir inseguro para hacer tostadas. Las amígdalas lo ponen en esa tensión y el hipocampo lo hizo convencerse de esa incapacidad. Bueno, el hipocampo almacena recuerdos temporales. Sin embargo, para que se almacenen definitivamente existe la plasticidad cerebral. Es cuando las neuronas como que cambian sus conexiones entre sí para almacenar recuerdos, reparar daños neurológicos, etc. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse a diferentes situaciones.
Esto es lo que nos hace acostumbrarnos al no puedo o no soy capaz. Eh, por último, mencioné la conciencia. La conciencia surge en el lóbulo frontal, esa voz que nos ayuda a hablar, a pensar, comparar, tomar decisiones, etc. Si nosotros nos autoconvencemos de que no somos capaces de nada, es probable que esa misma voz nos lo esté repitiendo, como si fuese un enemigo dentro de nuestra cabeza. Estas tres cosas hacen que se generen sentimientos negativos, como los nervios, el estrés, el miedo. Todos surgen por hormonas que salen de otra parte del cerebro llamada hipotálamo. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el síndrome del impostor y qué es lo que nos ocurre por dentro, quiero decirles algo muy importante, que es la verdadera razón por la que vine acá a darles esta charla. Si les está pasando esto, quiero decirles, como alguien que ha pasado por esto, que lo mejor que pueden hacer es dejar de sentirse menos, dejar de exigirse tanto y de pensar negativamente sobre ustedes mismos y reemplazar esos pensamientos por otros más buenos. No pueden decir que es imposible, porque como vimos, gracias a la plasticidad cerebral, es posible cambiar esos pensamientos. Es posible, con la suficiente resiliencia, bondad y esfuerzo. No digo que deban dejar de esforzarse o exigirse, pero en vez de hacerlo desde un punto de compararse con el resto, lo hagan desde un punto de quererse a sí mismos, siendo felices, siendo quienes son y disfrutando completamente de lo que hacen. Bueno, con esto me despido de ustedes, espero que esto les haya servido y desde el fondo de mi corazón les deseo lo mejor. Muchas gracias.